Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el iPad es una herramienta alucinante y que todo el que puede quiere tener uno, porque realmente es algo que es pequeño, que siempre puede ir contigo, que es potente, que tienes un lápiz para poder tomar apuntes, hacer esquemas, tienes un teclado para poder redactar emails, incluso tienes la posibilidad de utilizar muchos de los software que utilizas en los ordenadores dentro del propio iPad con su versión propia, pero que es tan completa como la que viene dentro de los ordenadores. Sin embargo, la pregunta que me hago y que me la hice de hecho hace ya un par de años es: ¿puedo trabajar con el iPad en sustitución de un ordenador portátil? Si me compro el mejor iPad que vende Apple, ¿puedo sustituir mi portátil y editar fotografías y montar vídeos con el iPad? Yo estaba convencido de que la respuesta a esa pregunta era sí, pero la realidad es que a día de hoy estoy convencido de que la respuesta es no. Y en este vídeo te voy a explicar por qué no te recomiendo comprar un iPad Pro. Da igual la capacidad y el modelo, el anterior, este nuevo, da lo mismo actualmente para editar fotografías si eres profesional. Si no eres profesional, a lo mejor sí te sirve, pero si eres profesional, ya te digo yo que no es una opción, al menos en casi todas las ramas de la fotografía. En primer lugar, debes saber que el iPad es un dispositivo bastante caro. No es una tableta que vayas a comprar y que te vaya a costar 300, 400, 500 euros. Es una tablet que va a costar mucho dinero. En mi caso, cuando yo compré mi iPad con el teclado y el lápiz, superó los 2.000 euros. Por algo más de 2.000 euros se consiguen buenos portátiles, incluso de Apple. Por ejemplo, el portátil de 13 pulgadas, el MacBook, si lo configuras con casi todo lo más potente, vas a tener un gran ordenador para trabajar y el precio no va a ser muy alto. De hecho, lo vamos a mirar. Un MacBook Pro de 13 pulgadas gris espacial con 24 GB de memoria, 512 GB de almacenamiento SSD y el chip M2 de 8 núcleos cuesta 2.309 euros según la página web de Apple. Un iPad Pro de 12,9 pulgadas gris espacial con 512 GB de memoria, Wi-Fi más celular para poder trabajar con él en cualquier lugar sin grabado, que eso tampoco cuesta dinero, te lo graban o no te lo graban, pero eso no es algo que te cueste dinero, y con el lápiz Apple Pencil de segunda generación más el teclado Magic Keyboard para el iPad Pro de 12,9 pulgadas cuesta 2.233 euros. Como ves, la diferencia no llega ni a 100 euros y te aseguro que la diferencia entre trabajar con el iPad Pro y trabajar con el portátil es bastante grande. Fíjate que el iPad Pro mide 12,9 pulgadas, el portátil mide 13 pulgadas. Obvio que el portátil es más grande y seguramente más pesado. Vamos, seguramente no, es más pesado. La cuestión es que el iPad tiene una serie de características que hacen que sea un mal dispositivo para un profesional, y ahí te va. Estas son las principales causas de que no te recomiendo el iPad Pro para trabajar, al menos en un flujo de trabajo profesional como fotógrafo. En primer lugar, el iPad llega a un punto en el que baja el brillo de la pantalla radicalmente y no puedes configurarlo de ninguna manera para que eso no ocurra. Cuando llevas un rato trabajando con él, por ejemplo en Lightroom, de repente hace pum, y ese bajón de brillo hace que en muchas situaciones directamente dejes de ver lo que estabas viendo en la pantalla. En situaciones donde hay mucha luz ambiente, como puede ser un aeropuerto, si de repente estás cerca de las ventanas y estabas viendo la pantalla perfecta y estabas trabajando pensando, jaja, he acertado comprándome un iPad Pro, de repente hace pum y baja muchísimo el brillo y te quedas con cara de bobo intentando configurar de alguna manera el iPad para que vuelva a subir el brillo, porque el iPad está caliente y la medida de seguridad que tiene Apple es bajarle el brillo. Además, aunque el iPad está muy bien a nivel de edición, por ejemplo dentro de Lightroom, porque tienes todas las herramientas, lo cierto es que directamente desde el iPad tú no puedes exportar los archivos en RAW con los XMP, que son los pequeños archivitos que te permiten después pues coger esas fotografías, ponerlas en otro catálogo y darle a cargar metadatos para que todo lo que has hecho previamente se vuelva a cargar en la fotografía. Eso solamente lo puedes hacer desde un ordenador, o sea, tienes que tener una suscripción de Lightroom que te permita almacenar todas las fotografías que necesitas para trabajar, y después tienes que abrir esa misma cuenta en un ordenador. Así que si no tienes un sobremesa o no tienes un portátil, no puedes hacerlo, con lo cual no lo veo algo realmente útil. Una de las peores cosas que tiene el iPad es pasar archivos. Cuando hablamos de un flujo grande de archivos, no 30, 50, 100, 200 fotografías en RAW, con eso no vas a tener ningún problema. Hablamos de pasar, por ejemplo, un reportaje de boda. Yo creo que todos los fotógrafos de boda pensaron, uy, qué bien, una herramienta con la que puedo editar las bodas
bodas. Bueno, pues yo he editado bodas enteras en el iPad Pro y sí, va muy rápido a la hora de editar, pero meter las tarjetas con todas las fotografías dentro del iPad es un quebradero de cabeza. No te digo ya si en un momento dado quieres ver si he hecho bien la copia o si quiero hacer una copia de seguridad fuera del iPad. Eso se vuelve súper complejo con 2000, 3000 fotografías. A la gente que se le va el dedito y tiene el gatillo fácil, peor todavía. Otra de las grandes diferencias que existe entre trabajar con un iPad Pro y trabajar con el ordenador es Photoshop. No tiene absolutamente nada que ver. Así como en Photoshop del ordenador es bastante sencillo hacer cosas como por ejemplo duplicar capas, hacer correcciones con el pincel corrector o con el tampón de clonar, licuar fotografías, coger un trozo de una imagen y ponerlo por encima de la otra y aplicarle fusiones de capas y después coger y hacer una corrección. En el iPad todo se vuelve mucho más engorroso y directamente hay tareas que no se pueden hacer, que sencillamente no están, con lo cual hay muchas cosas en las que te vas a ver limitado o limitada a la hora de abrir Photoshop dentro de tu iPad Pro. Sin embargo, hay muchas cosas para las que el iPad es sencillamente genial. Por ejemplo, para aquellas personas que quieren coger una fotografía y pintar por encima de la foto algunos garabatos, algunos dibujos para hacer una presentación, que después ese vídeo lo puedas utilizar para que se vaya viendo todo lo que hiciste a medida que ibas avanzando. Eso con el Procreate es sencillísimo de hacer. Basta con hacer 2 clics y ya lo tienes. Y eso en un ordenador es bastante más complejo. Tienes que capturar pantalla, tienes que estar muy atento a que el trazo con el ratón lo hagas de la forma adecuada, mientras que en el iPad tienes un lápiz, con lo cual pintas, queda súper bonito. Por eso te digo que no es que la herramienta sea mala, sencillamente es que para los fotógrafos profesionales no es la mejor herramienta. También es genial para viajar con él y poder aprovechar el tiempo trabajando en algún proyecto o incluso disfrutando de cualquier película o serie de Netflix, HBO, Apple TV o Disney Plus. En este sentido no tiene rival. Personalmente me encanta usar el iPad porque en los aviones el espacio que hay en los asientos es demasiado estrecho para mi portátil de 16 pulgadas. Cierto es que yo también tengo barriguita y eso tampoco ayuda. Apenas puedo abrirlo del todo y me siento realmente incómodo. Por eso cuando viajo suelo llevar el iPad y así aprovecho el tiempo. Creo que en esto estaremos todos de acuerdo en que el iPad no tiene rival. Si lo que buscas es escribir textos, documentarte, disfrutar de pelis, de series, escuchar música, mirar documentación en internet para preparar una charla y tener varias ventanas abiertas, mover archivos sencillos, trabajar en la nube, para todo eso es sencillamente genial el iPad Pro. La cuestión es que no es genial para aquel fotógrafo o fotógrafa que hace reportajes o que hace sesiones de fotos medianamente grandes, porque por una parte todo lo que te he contado condiciona mucho la decisión de comprar un iPad, pero es que además hay cosas que todavía no te he contado. ¿Sabías que para poder trabajar en Lightroom tienes que tener una suscripción a la nube y no puedes trabajar offline? No puedes conectar un disco y directamente trabajar desde el disco en tu Lightroom, sino que las fotografías van a ser copiadas y se va a sincronizar con la nube. ¿Sabes cuánto cuesta la suscripción de, por ejemplo, 1 tera de Adobe? Si utilizas solamente 20 gigas, que 20 gigas no es nada, mi tarjeta de memoria es 10 veces más grande que esa cantidad de gigas, te va a costar 12 euros al mes. Ese es el precio gancho. Tienes Lightroom, tienes Photoshop, pero si quieres trabajar en la nube, no vas a poder. Directamente no vas a poder porque no hay ningún trabajo serio que entre en 20 gigas. Y en el mejor de los casos, si entras, solamente cabría una boda o un reportaje de algún tipo. Con lo cual tienes que coger la de 1 tera. Y 1 tera te cuesta al mes 24,19. Si lo pagas al año, 288,80. Pero en realidad es que solamente es 1 tera. Si quieres seguir subiendo y tener a lo mejor 5 teras, 8, 10, 15, los precios se multiplican. Es una auténtica locura. Con lo cual, aunque pudieras tener un iPad de mayor capacidad de 1 tera, que no sé si actualmente hay iPads de mayor capacidad de 1 tera. A ver, sí, está el de 2 teras. ¡Wow! Que vale 1000 euros más que el de 512 gigas. O sea, una auténtica locura. Aunque pudieras tener esos 2 teras de almacenamiento, solamente serían 2 teras. Y si no puedes trabajar conectado a discos duros, ¿cómo vas a hacer el año que viene? Cuando hayas hecho ya, no sé, 10, 15, 20 bodas. Es literalmente imposible para un fotógrafo de boda trabajar con un iPad Pro hasta que solucionen el tema del Lightroom. No me gustaría que te quedaras con mal sabor de boca, no me gustaría que pensaras, vaya, el iPad no sirve para nada. Yo tengo el iPad, lo uso habitualmente y me gusta. Puedo montar vídeo con él, aunque no puedo utilizar Final Cut ni DaVinci. Tengo que utilizar un programa que específicamente está creado para el iPad y que no va tan bien como va Final Cut. ¿Por qué Apple no hace Final Cut para el iPad? Nadie lo sabe. Me imagino que porque no creerán que sean capaces de hacer una versión competente, pero nada me haría más feliz porque me encantaría
gustaría poder montar mis vídeos en el iPad, ya que el iPad monta sin problema 4K, pero no puedo, tengo el otro software, entonces no me vale tampoco para montar vídeos. Quiero decir, valerme sí me vale, o sea, puedo utilizarlo. La cuestión es que no es lo más cómodo, no es lo mejor. Es muchísimo más fácil montar en un portátil que en un iPad. Y aunque se le puede conectar un ratón al iPad si quieres, tampoco es la idea ni la filosofía del iPad. No se trata de utilizar el iPad como si fuera un ordenador, se trata de utilizarlo como si fuera un iPad. Pero hasta donde yo veo, un iPad todavía no te da lo que te da un ordenador portátil, sobre todo si hablamos de fotografía profesional. Obvio que si eres una persona que hace, por ejemplo, fotografía de prensa, no disparas muchas fotos o imágenes a lo mejor de fotografía gastronómica y quieres moverte mucho y demás, pues a lo mejor prefieres comprarte un iPad porque a lo mejor con 1 tera de nube te da y puedes trabajar con él. Lo que yo digo es, ¿por qué me iba a comprar un iPad si existe un portátil que es de 13 pulgadas, que también es pequeñito, que tampoco pesa mucho y que me permite hacer todo lo que necesito? Tengo más puertos, ventila mejor, no se le baja el brillo a la pantalla, no sé, es que veo que todos son ventajas, sinceramente. Por no hablar de los fotógrafos que apilan capas para hacer, por ejemplo, HDR. No se puede hacer directamente con Lightroom en el iPad. Tampoco puedes editar fotografía de moda. A lo mejor si te lo tomaras muy en serio podrías, pero la realidad es que es una fotografía en donde siempre se edita piel y no parece todavía que sea tan sencillo editar piel dentro del iPad. Con esto te quiero decir que el iPad no es a día de hoy la herramienta que nos hubiera gustado que fuera. Sería genial que en el futuro Apple cambiara las cosas y sacara un dispositivo que se pareciera de verdad al dispositivo de sobremesa o al portátil, al punto de que dejara de tener sentido comprar un portátil y pudiéramos trabajar con un iPad. Pero eso no va a ocurrir porque entonces estarían pisando a ellos mismos un producto. Entonces, para diferenciarlos, hacen todo este tipo de cosas, de limitaciones que hacen que los usuarios se den cuenta de que si lo tuyo es la fotografía o montar vídeo, es mejor comprarte un MacBook de 13 pulgadas con el chip nuevo a comprarte un iPad Pro.